que es el Acuerdo 050424, em, que es pues o son, bueno, o establece los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares en la educación básica. Forma parte este documento de el área que aborda sobre todo la normatividad. Estamos todavía con esto, ¿no? Ya la sesión pasada que estuvieron abordando lo del artículo tercero, pues este documento también forma parte de esa normatividad que hay que conocer, dominar, sobre todo para, pues sí, para la práctica diaria, pero sobre todo para resolver el examen, ¿no? Es un documento breve, pero sí, ahora sí que hay muchas partes de este documento que no se pueden omitir ni obviar, aunque sabemos que siempre estamos, o cada mes no tenemos un consejo técnico escolar, y aún así pues hay muchas situaciones que se siguen presentando en las escuelas que están fuera de lo que está establecido en este acuerdo. Hay que recordar que en un inicio, ¿no? Los consejos técnicos escolares pues no se denominaban como tal. Sí, sin embargo, pues se hacía la reunión, todo el colectivo y se tomaban decisiones sobre todo que tenían que ver con la organización de festivales, no porque eso esté mal o porque ya no se haga, porque se sigue haciendo. Sin embargo, como que eso era el foco, ¿no? O el objetivo, o se hacían reuniones cuando la escuela lo consideraba necesario. Después, pues empezaron a surgir estos acuerdos ya con la intención de formalizar, ¿no? De darle un sentido más pedagógico a estas reuniones. Y recuerden que nos empezaron a decir que no se trataba de, o que no eran reuniones para festejar cumpleaños, ni para que la carnita asada y todo eso, ¿no? Que los tamalitos y cuánta cosa. Entonces, ya de cierta manera se empezó a regular, ya está establecido en el calendario, que eso también de cierto modo, pues nos ayuda respecto a la comunicación con los padres de familia, ¿no? Y dicho esto, pues bueno, surge este acuerdo, que es el más reciente, que pues ya está un poquito más acorde a la planteado por la nueva escuela mexicana. ¿Cuál es el sustento legal de los consejos técnicos escolares? Pues están sustentados en el artículo tercero, el artículo cuarto y el artículo 31 de la Constitución Política de México. Sí, en el artículo tercero ahí nos establece que se va a conformar precisamente un espacio en el que se van a tomar decisiones de índole pedagógica con la intención de ofrecer pues esa educación de excelencia. En el artículo cuarto, pues nos habla del interés superior de la niñez, al igual que el artículo 31. Se enfoca más en esto y tiene que ver con garantizar que el servicio educativo, pues, sea precisamente de excelencia y por lo tanto, pues, se requiere que como docentes, pues, se tomen decisiones que vayan enfocadas a la mejora educativa. También encontramos sustento legal en la Ley General de Educación, donde nos habla que como parte de lo establecido por la nueva escuela mexicana, pues se busca el brindar una educación que promueva la equidad, la igualdad, la inclusión y pues desde luego la excelencia, ¿no? Cuando hablamos, recuerden que cuando hablamos de excelencia, pues es el máximo logro de los aprendizajes. Igual está establecido en el programa sectorial de educación. Ahí nos habla sobre la importancia del proceso de mejora y para esto pues se requiere el consejo técnico escolar. Además de todo esto, está planteado desde la Secretaría de Educación Pública con todos estos programas, artículos y leyes que se debe de fortalecer o se está buscando, ¿no? Fortalecer las capacidades
técnicas y pedagógicas de las y los docentes. Y la idea es que a través de esos consejos técnicos escolares, pues se lleve a cabo este proceso. De ahí que en, bueno, me parece que ya va, ese sería nuestro segundo o tercer ciclo escolar en el que se enfoca mucho en generar o crear o desarrollar, ¿no? Esas comunidades de aprendizaje para que desde el consejo técnico pues se dé este fortalecimiento de las y los docentes. Pero bueno, lo más importante, ¿no? ¿Qué es o de qué hablamos cuando decimos consejo técnico escolar? Pues aquí hay que tener claro, ¿no? Se le conoce como el órgano colegiado de mayor decisión. Aquí hablamos de decisiones que tengan que ver con lo técnico pedagógico, si bien se aborda, se analiza qué necesidades materiales existen en la escuela. Todas esas necesidades pues tienen que estar de cierto modo, y lo sabemos, ¿no? Que están relacionadas de manera indirecta o directa con el aprendizaje. Sin embargo, todo lo que se aborde, se analice, se comente, se comparta, pues tiene que estar relacionado con lo técnico pedagógico. Todo esto ya sabemos, o sea, para cumplir con el artículo tercero, que es brindar, ¿no? Esta educación de excelencia. Y aquí ya podemos ver cómo empiezan a incluirse términos que van de la mano con la nueva escuela mexicana, como lo es ya desarrollar el pensamiento crítico, pero también el fortalecimiento de los lazos que existen entre, o si no existen, pues crear esos lazos, ¿no? Entre la escuela y la comunidad. Todo esto, y aquí también es un término que surge de la nueva escuela mexicana, que es desde un enfoque territorial. Cuando hablamos de este enfoque territorial, tiene que ver con que la escuela, digamos que esté, ya sabemos que forma parte de una comunidad, pero que realmente no retome las características de esa comunidad, que exista, ¿no? Esa, realmente un lazo y que sea parte de y que no sea como un ente aislado, ¿no? A veces vemos la escuela como una isla y la comunidad. Suceden muchas cosas que luego la escuela no toma en cuenta o no considera al momento de planificar ahora sí que sus actividades. ¿Cuáles son los propósitos del Consejo Técnico Escolar? A diferencia de otros acuerdos, bueno, aquí se agregan propósitos. El primero de ellos es el construir un proyecto educativo. Y aquí lo interesante es que tiene que estar cimentado en la diversidad. Cuando hablamos de diversidad, pues ahí entra también lo que es establecido en el artículo tercero de brindar una educación desde la inclusión. Y si nos vamos también a lo que está plasmado en el modelo educativo, pues hablamos de la interculturalidad crítica y también de la inclusión, ¿no? Con la intención de ir pues no eliminando, pero sí tratar de disminuir todas estas barreras que enfrentan nuestras alumnas y alumnos, ¿no? Priorizar, el otro propósito sería priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y recordemos que, como está establecido en el artículo tercero, cuando hablamos de este interés superior de la niñez y también de los adolescentes y jóvenes, nos referimos a poder garantizar ese trayecto formativo, o sea, que entren a la escuela, que no estén nada más como bultos en la escuela, sino que tengan una participación activa y que logren, ¿no? Terminar, concluir ese trayecto, ¿no? Que en este caso, pues hablamos de la educación básica, ¿no? Que es lo que nos corresponde a nosotros. Sí, tiene que ver también con que las actividades que se propongan como consejo técnico escolar, pues no vulneren la dignidad de niñas, niños, adolescentes, ¿no? Otro de los propósitos es, y es uno de los que se ha estado trabajando o tratando, ¿no? De que se logre, el propiciar estos espacios de formación, saber el consejo técnico como un espacio para formación entre docentes, para docentes y con docentes, ¿no?
Esto con la intención de que se logre el ejercicio de la autonomía profesional, pero ojo aquí, no es, si yo me quiero formar en, no sé, quiero aprender a poner uñas, sí, pero eso que tiene que ver con lo educativo, ¿no? Es un ejemplo muy, pues muy tonto si quieren, pero a eso se refiere, ¿no? Estos espacios son de formación, pero sobre todo tienen que estar alineados con lo que propone la nueva escuela mexicana, ¿no? Con el plan de estudios y con los objetivos que están plasmados en nuestro programa de mejora continua. Otro de los propósitos es esta deliberación que se tiene que hacer sobre el currículo escolar, bueno, lo que está planteado en el programa, en el plan y programas. Y aquí es ver, ok. Desde nuestro conocimiento como docentes, que hay compañeros que a lo mejor ya tienen mucho tiempo en una escuela, pues ya también conocen el contexto, ya saben cómo, hasta conocen a las familias, ¿no? Bueno, ¿qué de esto que nos están proponiendo, ¿no? Vamos a ir trabajando, en qué tiempo lo vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar. Aquí no es de vamos a quitar contenidos porque esto no, porque recuerden que no es, no podemos quitar, podemos agregar, pero no podemos quitar contenidos. Entonces es platicar, hacer esa deliberación de en qué momento, en qué nos parece más pertinente, eso es lo que está sucediendo, qué podemos trabajar y cómo, ¿no? Que va muy de la mano, este propósito de la deliberación sobre el currículo va muy de la mano con la contextualización de esos contenidos. O sea, vamos a revisar los contenidos que están plasmados en nuestro programa y luego vamos a trasladarlo. Ahora sí, este ejercicio de la territorialización, ¿no? Tiene que ver con esto, es decir, ok. Mi comunidad es así porque ya hicimos ese diagnóstico socioeducativo que surge, ¿no? Del trabajo en el Consejo Técnico Escolar y ahora sí podemos tomar la decisión como colectivo, como CETE, de decir, este contenido lo vamos a abordar de esta manera, esto en este momento, aquí nos puede funcionar X cosa, X estrategia, esta técnica, sí, de eso se trata. Para eso se supone que es el Consejo Técnico Escolar, ¿no? Otro de los propósitos, pues, es el dar seguimiento, bueno, tener la planeación, la implementación y dar seguimiento, que a veces es lo que nos falta, a estos procesos de mejora continua. Y aquí a veces confundimos, ¿no? El proceso de mejora con nuestro programa de mejora. El proceso, pues es, como su nombre lo indica, es algo que está, que es continuo, que no está acabado, que hay que estar, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Estar haciendo una evaluación constante de lo que se hace, de las dinámicas que se presentan en la escuela, de estar analizando qué problemáticas surgen, qué problemáticas ya atendimos y sobre todo, ¿verdad? Siempre enfocándonos a alcanzar esa excelencia. Otro de los propósitos, pues es precisamente ese, ¿no? Estar siempre centrados en los aprendizajes, las capacidades de niñas, niños, adolescentes que están en, ahora sí que a nuestro cargo y poder identificar estos retos que se siguen presentando para poder pues plasmar o plantear actividades, ¿no? Respecto a estos retos y que ya dejen de ser un reto, ¿no? Poder atenderlos. Y por último, pues bueno, otro de los propósitos es abordar cualquier tema, pero ojo aquí, o proceso educativo que se considere necesario, pero, y ya lo que hemos dicho ya en otras ocasiones, siempre y cuando contribuya al máximo logro del aprendizaje, o sea, que contribuya a esta educación de excelencia. Sí, hay temas muy interesantes, hay temas que a lo mejor como docentes nos llaman más la atención que lo que está propuesto a veces. Es válido proponer temas. Sin embargo, para poder proponer un tema, pues debo de tener una evaluación, debo de tener identificados esos retos que menciona el propósito anterior, tener claro, ¿no? Cuáles son los puntos débiles, en este caso de nuestra institución, para poder proponer temas con base a eso, no
temas que a lo mejor están de moda o se me ocurrió o porque yo lo domino, lo quiero compartir, aunque no ayude, a la mejora educativa, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del Consejo Técnico Escolar? Aquí sí hay cositas que cambiaron y una de estas es el decidir las formas de organización de los consejos técnicos. O sea, antes ya venía, ¿no? De cierto modo establecido cómo se iban a organizar esos consejos técnicos. Ya estaba claro, ¿no? Pues que le toca a fulano siempre y siempre vamos a estar acomodados de esta manera y siempre vamos a leer y luego hacer un ejercicio, comentarios, ¿no? O sea, ahora en este ejercicio de la autonomía, pues bueno, el Consejo Técnico decide cómo va a organizar esas sesiones. Claro que sin dejar de lado los propósitos del Consejo Técnico Escolar. Otra de las funciones es favorecer el trabajo pedagógico colegiado, que aquí me parece que vamos caminando hacia esto, ¿verdad? La idea es que dentro de los consejos técnicos escolares pues se pueda compartir, se pueda aprender entre pares, no únicamente que venga alguien externo y nos diga cómo hacer las cosas, sino que el que surja, ¿no? Que el conocimiento surja de ahí mismo, desde el Consejo Técnico Escolar. Definir los objetivos, las metas y las acciones, que aquí pues obviamente tiene que ir de la mano con las prioridades educativas y los problemas educativos que fueron identificados a partir de ese diagnóstico socioeducativo, ¿no? Elegir, y esto es muy importante, este comité que desconozco si funciona en todas las escuelas, pero elegir a los integrantes del comité de planeación y evaluación, que son quienes finalmente pues le van a coordinar ese seguimiento, esa evaluación a bueno, van a realizar ese proceso de mejora, ¿no? Lo van a coordinar. Luego, impulsar el proceso de mejora continua como una práctica permanente. Entonces, siempre estar pensando, siempre estar analizando lo que ya hicimos, lo que no hemos hecho, lo que nos hace falta, sin perder de vista, obviamente, nuestros objetivos y nuestras metas que están ya definidas y plasmadas en el programa de mejora. Otra de las funciones es la toma de decisiones de carácter pedagógico, y aquí ya sé que es muy repetitivo, pero el Consejo Técnico Escolar, todas las decisiones que se tomen bueno, deben de ser de carácter pedagógico y sobre todo centrados en alcanzar esa excelencia educativa. Tomar acuerdos. Aquí, desde el Consejo Técnico, pues esto es obvio, ¿no? Que se debe tomar acuerdos para poder realizar ese diagnóstico socioeducativo que realmente pues es el que nos va a dar la base para nuestro programa analítico, para nuestro programa de mejora y es el que nos va a dar también esta base para poder territorializar todas las acciones que nosotros como colectivo decidamos emprender. Otra de las funciones es construir de forma colectiva y aquí luego sucede que hay escuelas donde el directivo decide y hace el programa, a lo mejor lo descarga de algún lado, no sé, se lo encontró en un grupo de WhatsApp y y les presenta el programa de mejora continua a los docentes y listo, ¿no? En teoría no debe de suceder, ¿no? Ya en la práctica pues es otra historia. Se debe de construir de forma colectiva en conjunto y aquí es donde entra el comité de planeación y evaluación, que es no quien debe de elaborar el programa de mejora continua, sino quien debe de coordinar estas actividades, ¿no? Es decir, a la mejor apoyar en la jerarquización de las problemáticas, de sistematizar la información que luego es mucha, ¿no? Cuando hacemos nuestro diagnóstico, a lo mejor mandamos una encuesta, ¿no? Que el formulario, que eso, entonces este comité pues le toca sistematizar y de alguna forma facilitar, ¿no? O coordinar el manejo de esta información para poder construir entre todos el programa de mejora continua, recordando que pues el programa de mejora continua no es algo acabado, que es algo que se puede ir modificando o debe de ir modificando, adaptando de acuerdo a lo que va
sucediendo en la escuela, en la dinámica escolar. Otra de las funciones muy importante, pues es esta, ¿no? El compartir experiencias respecto a las estrategias, las metodologías, todo lo que sucede en el aula, ¿no? Lo que me está funcionando, pero también lo que no me está funcionando, es importante compartir para, pues, crecer entre todas y todos, ¿no? El definir estrategias para atender a aquellas niñas, niños que requieren más apoyo porque pues también es importante, ¿no? A ver, tú cómo le has hecho, es el compartir, pero también definir, ¿no? Ya establecer estas estrategias es lo que, o esto es lo que vamos a estar haciendo para poder atender a estas niñas, a estos niños en específico, porque están presentando estas dificultades, ¿no? Pero para poder hacer eso, primero debemos de tener identificado qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta? Y pues tomar decisiones basadas en la información que se va generando cada vez, ¿no? Que tenemos una reunión de consejo y que hacemos este balance de todas las acciones que hemos realizado, qué tanto está funcionando, que hay que modificar, que hay que agregar, que hay que quitar, que aquí le falló a, no sé, fallamos todos, toda esa parte pues hay que ir tomando decisiones, pero estas decisiones de preferencia pues deben de ser informadas, ¿no? ¿Quiénes integran el Consejo Técnico Escolar? Pues en las escuelas o cuando hablamos de la escuela de organización completa, pues es todo el colectivo docente, director y directora. Y aquí también forma parte, pues, USAER, se debe integrar, ¿no? USAER, el docente de educación física, si hay docente de inglés también se integra, si hay de artes, pues también, o sea, todo aquel que tenga un papel o que tenga la función pedagógica, que esté en contacto con niñas y niños, pues tiene que estar en estas reuniones, ¿no? Forma parte del Consejo Técnico Escolar. Cuando hablamos de una escuela de organización completa, quien pues coordina, ya no que se haga cargo del CETE, pero quien coordina, pues va a ser el director o directora. En una escuela de organización incompleta, cuando hablamos que sean menos de 4 docentes, se van a juntar, vamos a suponer que en una zona escolar hay 3 escuelas de organización incompleta, pues van a integrar un consejo técnico escolar y quien va a coordinar o quien debe coordinar es el supervisor o supervisora, porque generalmente en esas escuelas pues no hay un director o directora con clave. Hay encargados, pero no con clave. Ahora, em, aquí, ¿qué le toca a quien tiene la función de dirección o en el caso, bueno, si va a ser que son escuelas de organización incompleta, bueno, a quien tiene la función de supervisión, pues es quien debe de propiciar, ojo aquí, esas condiciones para que el consejo técnico se desarrolle de una mejor manera. ¿Y qué le corresponde o qué debe de promover? Pues aquí la autonomía profesional de las maestras y los maestros, la formación situada y el aprendizaje entre pares, o sea, promover esto que sí se comparta, cómo se puede hacer, bueno, pues a través de trabajos, no sé, entre fases, entre pares, o a ver, cada quien compartir esa oportunidad de compartir, ¿no? De poder aprender, coordinar las actividades, pero ya no, ya nada más coordina, pero no es el responsable o la responsable, ¿no? Aquí ahora sí que como le puede tocar al maestro de primer grado coordinar o dirigir el consejo técnico escolar, pues también le puede tocar al de sexto o le puede tocar a los de USAER, no sé, ¿verdad? Ya no recae la responsabilidad de eso únicamente en el directivo. El trabajo colegiado como una responsabilidad. Igual, o sea, hay que promover que sí se lleve a cabo este trabajo colegiado, pues si ya estamos hablando de que el consejo técnico es el órgano colegiado de toma de decisiones, pues debe de existir, ¿no? Dentro del CT este trabajo.
El diálogo, promover el diálogo pedagógico, informado, fundamentado y centrado en el aprendizaje. Promover la toma de decisiones, pero recuerden que esta toma de decisiones pues tiene que ser informada y sobre todo pensada en lo pedagógico. La búsqueda de alternativas para favorecer la asistencia, la permanencia de los integrantes, que aquí suena risible, ¿verdad? Porque sabemos que no podemos faltar, por reglamento no podemos faltar a una reunión de consejo técnico escolar, ¿verdad? Entonces, sí, independientemente de si el director promueve o no la permanencia, la asistencia de los integrantes, pues de todas formas sabemos que debemos estar ahí, ¿no? Ahora, al resto, ¿no? A los integrantes del Consejo Técnico Escolar, ¿qué les corresponde? Pues estar presente en estas sesiones de Consejo Técnico Escolar, pero pues sí se busca aquí dentro de las mismas responsabilidades o lo que les toca, se busca que esa asistencia y esa permanencia pues sea activa, ¿no? Que estés compartiendo, que tener esta actitud, sí, autocrítica, no nada más estar criticando al resto, ¿no? Sino que, bueno, yo hago una autocrítica, a mí me falta esto, o yo necesito, no sé, siempre así participando, colaborando con lo que se nos está proponiendo, ¿no? El contribuir en la organización de las reuniones, o sea, aquí ya entra también, bueno, sabes que de la dirección me piden apoyo con esto, pues debo contribuir, ¿no? Con esto. Aquí algo importante es que, por ejemplo, quien tiene doble plaza o que tiene horas en no sé, quien trabaja en más de una escuela, pues tendrá que asistir a veces a los dos consejos técnicos sobre todo cuando tiene doble plaza, o bien acudir a la escuela donde tenga la mayor carga horaria, ¿no? Como es en el caso de educación física, generalmente se van a la escuela donde tienen más horas. El compartir ideas, experiencias, recursos didácticos, algo muy importante que es esto de incorporar en la planeación didáctica los acuerdos y compromisos a los que se llega en estas reuniones de consejo técnico y pues cumplir con precisamente, ¿no? Estos acuerdos y compromisos que finalmente se toman en los consejos técnicos escolares, que finalmente pues está nuestra firma, ¿no? Ahí en el libro de actas y ahí es donde se establecen dichos acuerdos. ¿Cómo o cada cuánto o cómo es esto de los consejos técnicos? Pues ya está establecido. Son 13 sesiones de consejo técnico escolar que están distribuidas en dos fases, las reuniones que son ordinarias y pues las de inicio de ciclo, ¿no? Que son pues extraordinarias, que estamos ahí varios días organizando el cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico socioeducativo, cómo andamos, qué proponemos, ¿no? Que se inicie así como que la base de nuestro programa analítico y nuestro programa de mejora. Abarca toda la jornada. Sabemos, ¿verdad? Que a veces podemos salir antes o no sé, pero pues debe de ser, así que de 8 a 2:30 o dependiendo del horario que cubra la escuela. Y es posible las sesiones entre escuelas, sobre todo aquellas escuelas que compartan similitudes respecto a los aprendizajes que falta por consolidar o que compartan problemáticas, que compartan el contexto, ¿no? Porque a veces hay escuelas que sí, tal vez tienen problemáticas similares, pero resulta que los contextos son muy distintos, entonces por mucho que se dialogue, que se comparta, algunas estrategias pues no van a ser aplicables, ¿no? Entonces, la idea es que se sesione entre escuelas que tengan similitudes. Ahora, este famoso comité de planeación y evaluación, pues
tiene que existir, se debe estar integrado este comité. Y pues bueno, hay quien lo va a conformar, personal directivo y también maestras y maestros frente a grupo. Y aquí pues son propuestos por el mismo colectivo. Yo sé que en algunas escuelas se rifa, ¿verdad? Pero pues, lo ideal es que sea algo voluntario, sobre todo por el trabajo que significa, ¿no? El pertenecer a este comité, porque como ya lo mencioné, tiene que o debe de coordinar, de proponer el cómo hacer el diagnóstico socioeducativo, cómo construir nuestro programa de mejora y dar seguimiento precisamente a ese programa de mejora, pues eso le corresponde al Comité de Planeación y Evaluación. No que lo, insisto, no que lo vaya a hacer solo, sino que debe de coordinar al resto del colectivo para poder eh, pues elaborar este programa, ¿no? Y bueno, ya me adelanté un poquito, aquí está, ¿no? El coordinar la formulación y evaluación del programa de mejora continua, son las funciones de este comité. Sistematizar la información disponible, que aquí esto sí, pues facilita el trabajo, porque sabemos que entre más información es más fácil perdernos e incluso se dificulta, ¿no? La identificación de problemáticas. Y sabemos que a partir de estas problemáticas, pues es como vamos a ir planteando nuestros objetivos y nuestras metas. Dialogar, le corresponde a dialogar con el colectivo para poder llegar a acuerdos sobre cómo, o sea, cuál va a ser la estrategia de seguimiento, que a muchas escuelas me toca, no, pues que con fotos, pues sí, pero ¿cómo evalúas, no? El seguimiento no es nada más decir si lo hice o no lo hice, sino cómo lo hicimos, ¿no? Poder evaluar esas actividades. Aquí otra de las funciones es el vínculo con la comunidad y aquí sobre todo pues presentando, ¿no? De alguna manera clara, sencilla o en un lenguaje dirigido a la comunidad, ¿no? ¿Qué es lo que se va a estar trabajando como escuela desde nuestro programa de mejora continua? Con la intención de que las y los responsables de familia pues vean en qué momento o de qué forma pueden apoyar, ¿no? Si yo sé qué es lo que va a hacer la escuela, pues es más probable que me involucre o que participe, ¿no? También, que es parte de lo mismo, no es únicamente decirles vamos a hacer esto, sino que también, bueno, es importante que la comunidad escolar sepa cómo vamos, ¿no? Con estas metas, dónde quedamos, si lo alcanzamos, si no lo alcanzamos, cómo vamos con las acciones que nos planteamos, no nada más decir logrado, ¿no? Sino que, a ver, también con la intención, pues, de involucrarlos, ¿no? De que exista esta corresponsabilidad, de decir, mira, como escuela, este, em, planteamos tal cosa y necesitamos tu apoyo como padre de familia, porque mira, nos quedamos aquí, ¿no? Y ustedes no vinieron a las actividades. Otra de las funciones es cómo le vamos a hacer para poder presentar nuestros resultados, no únicamente a la comunidad escolar, sino que también a la supervisión. O sea, que qué tanto avanzamos, qué nos faltó. Y ojo aquí, a la supervisión pues es sobre todo con la intención de buscar que nos dé ese acompañamiento, ¿no? No únicamente decir, mira, hicimos esto, pero pues necesitamos que nos ayudes, ¿no? Como que esa es la manera de decir, oye, mira, aquí me faltó, necesito tu apoyo, ¿no? Porque hay que también involucrar a esas figuras, ¿no? De supervisión. Ahora, esto de presentar al SEAP, que es pues el comité que se tiene que crear que surge a partir de del programa de la escuela es nuestra,
Se debe presentar las necesidades de infraestructura y equipamiento que surjan pues de este diagnóstico socioeducativo, porque recordemos que se supone, ¿verdad?, que el recurso de de la escuela es nuestra, lo manejan los padres de familia, y aunque se diga, ¿no?, que como docentes no tenemos injerencia ahí, pues sí, sí la tenemos, porque hay que presentar y decirles, ¿saben qué? Pues se necesita todo esto y ya, pues pónganle que a lo mejor y no hagan caso, pero pues ahí está, ¿no? Es una forma de obligarlos a que gasten el dinero en cosas que como docentes pues a lo mejor tenemos un poquito más de conocimiento respecto a lo pedagógico, ¿no? Y qué hace falta para mejorar las condiciones. Ahora, cuando hablamos del proceso de mejora continua de la escuela, pues aquí está, ¿no? Y seguimos con nuestro comité de planeación y evaluación. Va a acordar ese programa de mejora continua, pero ojo, recuerden que no lo hacen solos, sino que lo hacen entre todos y ya le van a lo mejor el comité le va dando forma. ¿Y qué es lo que debe contener? Pues objetivos, metas y acciones, que esto ya lo veremos en otro documento, no ya más a fondo. Es plurianual, o sea, no quiere decir que se termina en un ciclo escolar, parte del diagnóstico socioeducativo. Hay que informar, estar informando constantemente a la comunidad escolar, a la comunidad educativa, de los avances y también pues a la supervisión escolar, el realizar esta valoración de avances y que nos va a permitir, bueno, tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? Esta actividad pues ya mejor olvídenla, ¿no? La teníamos pensada para mayo, pero no, ya quítenla porque ya vimos que esta que es similar no nos funcionó. Y algo muy importante, pues que este programa no tiene un formato, cada escuela le va a dar el formato que mejor le parezca, que más se le acomode, aunque luego, pues hay supervisiones que sí exigen ciertos formatos, ¿no? Pero no, ahora sí que por lineamiento no tiene un formato. Y aquí, respecto a la asesoría y acompañamiento de la supervisión escolar en el fortalecimiento del consejo técnico, cuando hablamos de acompañamiento y asesoría, aunque aquí especifica que es de parte de la supervisión escolar, este acompañamiento y esta asesoría también le corresponde a quien tiene la función directiva. ¿A qué se refiere? Bueno, a acompañar los procesos educativos y para esto pues hay que estar presente en las escuelas, ¿no? Hay que asistir, hay que observar clases, eso sí está establecido, ¿no? ¿Cómo voy a dar acompañamiento? ¿Cómo voy a asesorar? ¿Cómo voy a saber qué se requiere? Pues para eso necesito conocer, necesito estar en las escuelas, necesito observar las dinámicas, las prácticas pedagógicas para poder ofrecer precisamente ese acompañamiento y esa asesoría. Ahora, es importante tener en cuenta que no puede ser impuesta, ¿verdad? No es como que desde la supervisión yo digo, este profe no la arma y ya me voy a estar ahí, le voy a exigir que haga esto y esto otro, no. Debe ser, y recordemos, ¿no? La nueva escuela mexicana no lo dice, debe de existir este diálogo horizontal con la intención, pues, de aprender tanto de allá para acá como de aquí para allá, ¿no? O sea, tiene que ser un ir y venir, ¿no? Que exista realmente este diálogo constructivo y pedagógico de manera horizontal y no de forma vertical. ¿Para qué asisten o para qué asistimos de pronto a los consejos técnicos de las escuelas? Pues la intención es tener una participación activa, no una participación, no estar como bulto, ¿no? Ahí en el Consejo Técnico Escolar, sino que a lo mejor tener participaciones que reorienten, que apoyen, ¿no? A que la escuela avance en la consolidación, tal vez, no sé, de la filosofía de la nueva escuela mexicana o que su programa de mejora continua, pues no sé, a veces les falta una visión externa, ¿no? Pero no con la intención de modificar lo que ya construyó la escuela, sino de complementar con la intención de que mejore, ¿no? No porque lo requiera,
pero sí, esa es la idea, no ir a hacer una crítica destructiva, sino que construir entre todas y todos, ¿no? Como parte también del Consejo Técnico Escolar. Em, Ahora bien, vamos a analizar un caso para que ustedes digan, bueno, aquí se observa tal parte, aquí están las funciones del Consejo Técnico, aquí están los integrantes, no sé, a ver ustedes qué rescatan de los lineamientos a partir de este caso, que dice así. La escuela primaria Benito Juárez se prepara para su tercera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar. La directora, ay, ahí se me fue bueno, la directora recibe un mensaje de la supervisión escolar solicitando que de manera urgente se dedique el 70% de la sesión a llenar formatos de captura de calificaciones y a organizar el festival de fin de año. Sin embargo, el Comité de Planeación y Evaluación de la escuela ha detectado, tras analizar los resultados del primer periodo, que el 40% de los alumnos de tercer grado tiene dificultades severas en procesos de lectoescritura. La dinámica de la sesión ocurre de la siguiente manera. La directora decide que antes de ver los formatos de la supervisión, el colectivo compartirá sus experiencias en el desarrollo de proyectos. Luego, el colectivo propone ignorar el llenado de formatos en la sesión para enfocarse en diseñar una estrategia nacional de lectura adaptada a su contexto. La directora acepta, argumentando que el Consejo Técnico es un órgano colegiado con autonomía. Durante la discusión, el profesor de educación física y la maestra de inglés intervienen para proponer cómo sus disciplinas pueden fortalecer la lectoescritura, integrándose plenamente en el plan de acción. Se establece un compromiso de seguimiento que no será entregado a la supervisión como evidencia, sino que se registrará en el cuaderno de bitácora del Consejo Técnico Escolar para su evaluación en la próxima sesión. ¿Qué opinan de la dinámica de ese Consejo Técnico Escolar? ¿Está de acuerdo a los lineamientos? Este, la bitácora, entregar la bitácora a la supervisión es válida como una evidencia. Em, ¿Qué opinan? Creo que todos nos quedamos muy pensativos. Em, bueno, había un punto donde decía que el maestro de educación física y quien más era la maestra de inglés se suman. Eso está bien porque es participación activa y son actores que intervienen directamente en, pues, en el trabajo pedagógico de los niños. Ese sí me quedó clarísimo. Ignorar el llenado de formatos no sé qué tan conveniente pudiera ser. Sí tiene el consejo técnico, pues la autonomía de tomar ciertas decisiones, pero no sé si, si ignorar los llenados, los formatos sea favorable, porque de todas maneras, pues los formatos son, no sé, creo que son algo que se tiene, ¿no? Experiencias en el desarrollo de proyectos, es que sí, pero no. ¿Por qué sí? Porque ahí es un análisis del trabajo que se realiza, pero pues ya el 70% del tiempo, no sé, no sé, ¿qué opinan? Ok, ahí, pues sí, ¿no? Efectivamente, recordemos que una cosa es el deber ser, una cosa es lo que está establecido en los lineamientos y otra cosa es lo que sucede en las escuelas, ¿no? Cuando entiendo esta parte, cuando dices, es que nos están diciendo que lo llenemos y cómo no lo vamos a llenar porque finalmente después no lo van a pedir y no sé, ¿no? Y luego es urgente y eso sucede, eso es una realidad, ¿no? Pero tú misma dijiste, ¿no? O sea, el consejo técnico tiene esta autonomía y entonces, ¿qué es lo que le urge al consejo técnico?
Y aquí y va a lo que les dije muchas veces, ¿no? Fui muy reiterativa en esto. ¿Cuál es el fundamento para que el Consejo Técnico deje de lado esos formatos y se ponga a trabajar en esto de la lectoescritura? Nosotros ya analizamos estos resultados y tenemos esta problemática y eso es lo que nos urge o lo que nos importa o lo que nos interesa como Consejo Técnico Escolar, ¿no? Y finalmente no sabemos esos formatos pues son de calificaciones, pero ¿qué impacto va a tener o qué relación tiene realmente con lo técnico pedagógico de la escuela? Pues ninguna, ¿no? Pero sí entiendo esta parte y aquí va lo que les hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? Siempre, siempre, siempre no, al responder el examen no hay que pensar o no hay que responder desde nuestra experiencia o desde lo que hemos vivido. O sea, sí es bueno retomar la experiencia, pero a veces lo que hacemos está totalmente alejado de lo que está establecido en los lineamientos, ¿no? Los lineamientos son muy claros. Como consejo técnico, tenemos la facultad de decidir qué temática vamos a abordar. Claro, ¿verdad? Tiene que ser una temática, pedagógica, sustentada y en que está sustentada en los resultados o lo que nos está presentando el Comité de Planeación y Evaluación, ¿no? Entonces, sí hay que, tener claro eso. Claro que en la realidad, pues yo creo que la mayoría de las escuelas que harían llenar llenar los formatos y luego el resto del tiempo lo dedicamos a a la organización, particular, ¿no? Pero, pues sí, esa es la idea, ¿no? Que ustedes vean así como que, caray, con cuando les proponemos estos casos, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, Dania, por tu participación.